En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. ADS, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Domingo 21 de junio del año 2026, Día del Padre. Un gran saludo a todos los padres. Es un gran honor, es un gran privilegio ser padre. Así que un gran saludo para todos ustedes que nos están escuchando. Y estoy como siempre con mi gran amigo y socio, don César Barro. ¿Cómo estás, César? Bien, pues ahí yo creo que, oye, la influenza está pegando fuerte. Está pegando fuerte, pero mira, antes de volver sobre eso, vámonos a el kilómetro cero. Ahí sí, la influenza está pegando sí, fuerte. Mi Día del Padre peligra porque están todos los nietos caídos. Están todos los nietos caídos. Bueno, sí, pues, bueno, ya va el 21 de junio empieza el invierno. El invierno que pareciera ser que va a ser muy frío y bastante lluvioso por lo que he escuchado. No en Santiago al menos, no, en el sur mucho, por el y niño. Más, y el frío se espació. Recién estamos viendo las primeras heladas. Es cierto. ¿Qué ha pasado en la semana? Bueno, ha pasado, como siempre, mucha cosa. Han habido avances en la mega reforma. Se aprobó la idea de legislar en el Senado, avanzan en las distintas comisiones, las distintas discusiones, va avanzando el proyecto de Salacuna, que al menos a mí me parece muy bien, yo creo que finalmente digamos, se avance en eso, es muy importante. Ya vamos a estar hablando de eso con nuestra invitada, que aprovecho de anunciarla, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio, y también está ocurriendo un caso que yo creo que va a dar mucho que hablar. El de los niños haitianos que entraron a Chile, cientos de niños haitianos, y muchos de ellos aún no han sido localizados. Pero eso es una noticia en desarrollo. Así que empecemos con la mega reforma. ¿Cómo estás viendo la situación económica? Salió el IPOM. El IPOM, para quienes nos están escuchando, es este informe que hace el Banco Central sobre la inflación, sobre el crecimiento, sobre el empleo, etcétera, y bastante malo. ¿Cómo estáis viendo la economía, querido César? Mira, yo creo que la economía está parada, bueno, en parte por culpa de Trump, que afortunadamente se está destrabando aquello. Fíjate que es otro temazo. O sea, que Estados Unidos perdió la guerra. Yo creo que uno podría llegar a esa conclusión. Y está llegando a un tratado, a un armisticio forzado, en el cual yo creo que los iraníes dicen, ok, no tenemos la bomba atómica, pero tenemos el estrecho. Claro, exacto. Entonces, nada de los planteamientos que habían se cumplieron. Israel queda en una posición muy frágil, enfrentado con Estados Unidos y con todo el resto del mundo. Bueno, la baja del petróleo va a ser muy profunda, porque hay mucho petróleo acumulado en el Golfo. Eso va a repercutir con el tiempo en las bajas de otros precios. Eso va a ser bueno para la economía, nos mejora los términos de intercambio, pero como todo el mundo está esperando esta mega ley, están todos sentados esperando a ver qué pasa. Sí. ¿No? Porque en esta mega ley hay montones de cosas de permisología que están por verse y por discutirse aún. Y en el caso de la construcción, la verdad que con el anuncio del IVA se vaciaron las salas de ventas. Claro, porque todo el mundo está esperando que se apruebe ese artículo en especial para ver si compra o no compra IVA. Y con su reglamento. Claro. Exactamente. O sea, cuánto hacia atrás van a ir, si acaso van a ir hacia atrás para que los que ya compraron la casa puedan ser objetos de ese beneficio, etcétera. Bueno, y además siempre hemos hablado acá en este programa lo importante que es aprobar la mega reforma, ojalá con más de el único voto, digamos, ¿no? Y lo bueno, fíjate que a pesar de la petición que leí yo de la oposición es más bien propositiva que
brutalmente negativa. O sea, al menos en algunos senadores vienen con algunas cosas de arreglemos aquí, arreglemos allá, veamos, ¿no es cierto? Hasta Matamala, fíjate, que siempre es tan negativo, tira propuestas a la y yo creo que ese es un buen síntoma. Ese es un buen Pareciera síntoma. que una de las críticas más transversales que recibe el proyecto dice relación con el seguro tributario al empleo, ¿no? Que es carísimo, cuesta $1.400 millones. Muchos economistas que yo he escuchado, entre ellos Rodrigo Vergara, por ejemplo, a quien yo estimo mucho, y fue expresidente del Banco Central y estuvo en el Centro de Estudios Públicos esta semana hablando de su informe económico trimestral, muy crítico. David Bravo también. Es que es demasiado caro. De hecho, si uno lo saca, el seguro, el proyecto ya queda financiado. Y no crea empleo. Además, no crea empleo. Exactamente. Entonces, pero el ministro Quirós me dice que está muy enamorado de este seguro. Entonces, bueno, en fin, veremos cómo avanza. Otra cosa que avanza y que anunciábamos antes es la sala cuna. La sala cuna es un proyecto muy antiguo que ha tenido distintas etapas, pero pareciera que ahora hubiera cierto consenso. A pesar de que le quitan un poco de plata al seguro de cesantía, que eso estaba sobredimensionado, también había un consenso entre los economistas que el seguro de cesantía está sobredimensionado en su tamaño. Claro. Entonces no es tan grave que le quiten sacarle un poco. Plata. Y yo creo que es un gran ayuda, porque fíjate que normalmente lo que pasa es que la mamá trabaja, el papá trabaja cuando hay papá. Claro. Y las abuelitas se hacen cargo y nadie las ayuda. Entonces yo creo que esto... Nadie se hace cargo de la abuelita. De la abuelita. Claro, entonces esto es una ayuda. Claro, por supuesto. Tiene que tener alguna regulación, es decir, ¿qué van a hacer las salas cuna y cómo? Porque no puede ser un llegadero para que tengan las guaguas ahí, le cambien los pañales y nada más. ¿Ya? Exactamente. Esto está pensado para fomentar el empleo femenino, obviamente, eventualmente para aumentar la tasa de natalidad, eso se va a demorar probablemente. 9 meses por lo menos. 9 meses por lo menos, exactamente, desde entrado en vigor el proyecto. Ahora, respecto al seguro de cesantía, vi una encuesta el viernes pasado de Black and White en donde el 64% de los encuestados se oponía a que la plata viniera del seguro de cesantía. Entonces porque no entienden exactamente. Aquí de nuevo hay un problema de explicación. De comunicaciones. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que el gobierno va a tener que ser súper inteligente para explicar por qué no están saliendo de las arcas fiscales los fondos, sino de los seguros, del seguro de cesantía de todos nosotros. Así es. No la tiene fácil, ¿eh? No la tiene fácil. Oye, ¿y qué vamos a decir del... el otro tema que ha estado súper en boga es el cobro del CAE. ¿Verdad? Sí. Recién un hijo mío, que no es de derecha precisamente, tuvo con una persona que le habían sacado la plata y que encuentran que es una brutalidad y que no debería, y que tampoco es un impuesto. Hay toda una discusión legal ahí, que han habido cortes que dicen que sí, que no. Y yo creo de verdad que al igual que en las empresas debería haber una instancia de lleguemos a un acuerdo que se cumpla, digamos, porque las personas no pueden quebrar. Por supuesto. Ahora, a mí las personas que ganan lo que ganan, 3 millones, 4 millones, 5 millones, y que no pagan el CAE, me parecen muy irresponsable. Yo creo que es súper irresponsable, yo creo que es plata de todos los chilenos que están haciendo un esfuerzo. Exacto. Parte del déficit es ese. Así es. La plata acumulada en deuda impaga es realmente enorme, ¿ya? Pero yo creo que también, igual que en todos los casos, debe haber una instancia de ofrecer un convenio de pago, que es lo que hace Impuestos Internos, que te da 24 cuotas o te da, en fin... Tiene que haber más que un embargo directo. Digamos. Sí, claro. Sí. Bueno, es otra cosa que seguramente vamos a estar conversando en las semanas que vienen. Y solo antes de irnos a la pausa, porque nos queda un minutito. Los niños haitianos. ¿Qué es lo que has sabido tú de que...? Mira, está todo... Yo creo que esto va a ser una noticia larga, que se va a demorar mucho. Yo creo que esto habla mucho de lo que ocurre en Haití, del estado fallido que es Haití. Habla mucho de la DGA, y que entran al parecer de toda la institucionalidad, de migraciones, para qué decir,
Lo que sí me pareció muy bien, antes de irnos a la pausa, nos quedan 25 segundos, es que el presidente Kast haya llamado a los 3 poderes del Estado y haya conformado esta fuerza interministerial de tarea, digamos, de trabajo para llegar a donde tienen que llegar, que es a encontrar a estos niños. Eso es lo que realmente importa. Y ahí no debería haber un tema de oposición y gobierno. No, ahí por supuesto, es una cosa un tema del Estado, país. de Estado. Vamos y volvemos en Hoja de Ruta. La calle, ese espacio público donde nos encontramos y donde también encontramos a ese que anda estresado y sin paciencia, donde encontramos a esa que va sumergida en otra cosa y donde encontramos a ese que anda cansado y se olvida del resto. Pero si nos acordamos de que el espacio público se comparte, vuelven la amabilidad, la empatía y el cuidado. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Mire, si no tenemos esta opción, este es el plan con redes sociales y gigas libres. Sí, no se le va a acabar nunca el giga. Ese plan no es para ti. Todo el día, si quieres, WhatsApp, TikTok... Es para los jóvenes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Pobrecito tu hijo. Siempre preguntándole todo. ¿Mamá, necesitas ayuda? Sí. No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel impulsamos un mundo más consciente y responsable con la tecnología. Conoce nuestro programa Más 70. Entel, conciencia en todas. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza, conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 21 de junio, Día del Padre. Aquí hay 2 padres, pero además hemos sabido hay una madre. Hay una madre. Con nosotros está doña María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Muy bienvenida a Hoja de Ruta. María Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, aprovecho el espacio. Yo sé que esto no se hace, pero también tengo un padre, así que muy bien. Aprovecho de saludarlo, y a mi marido, padre de mis 5 hijos, también lo saludo. Fantástico, nos parece muy bien. Bueno, vamos a estar hablando con María Teresa de economía, de cuestiones laborales, de política, etcétera. Don César, ¿quiere disparar usted? Mira, el IPOM salió malo 2 veces ya. Nosotros sabemos que en la construcción hay un problema, sobre todo la construcción habitacional. Sabemos que la agricultura está complicada, ¿ya? La salmonicultura está medio detenida, y entonces yo me quisiera preguntarte cómo se está viendo el comercio. Bueno, el comercio es parte de este país y lamentablemente las perspectivas del país no son buenas, ¿no? Nos pegó muy fuertemente el alza de los combustibles, que se ha ido revirtiendo, pero la verdad es que hay un golpe fuerte. Además hay un golpe fuerte por el tema del desempleo, entonces los hogares tienen menos disponibilidad al gasto. Y sin embargo, el comercio en el último IPOM creció. Y sin embargo, llama mucho la atención que tuvimos un último cyber, no sé si lo recuerdan, tienen que haber comprado en el cyber, necesitamos reactivar el comercio. Lo hice. Por favor. Y también nos llamó muchísimo la atención, 1 de cada 4 personas compró en ese cyber, los descuentos fueron muy importantes, en torno al 23%, y calculamos también que en las cifras de junio eso se va a ver reflejado, incluso
incluso va a haber una baja, pensamos, de hasta entre 0,2 y 0,4 puntos, lo que podría ser el IPC. Y eso es por la penetración y el impacto que están teniendo este tipo de eventos, digamos, de descuentos de comercio electrónico, pero también la importancia que tiene el comercio electrónico en el consumo local. Eso nos parece muy, muy relevante. Y se vio un pequeño crecimiento del comercio, efectivamente, un crecimiento que esperamos mantener durante el año, pero no en las cifras del año pasado, porque estamos en un ecosistema, y lo que le pega al país también, por supuesto, le pega al comercio. ¿Qué porcentaje del comercio ya está siendo electrónico? Bueno, tenemos ahí algunas mediciones, por sobre los 2 dígitos, esperamos llegar más o menos al 20%, pero las mediciones son de comercio formal electrónico. Ahí también tenemos un problema bastante grande en la informalidad. Y nosotros también, por supuesto, nos vemos muy, muy afectados por el desempleo. Tenemos que pensar también que el comercio es un gran empleador, de más o menos el 25% de la generación de empleo está en el comercio. Y si vemos las últimas cifras, por ejemplo, de creación de empleo del INE, entre enero y abril se destruyeron 39.000 puestos de trabajo, 39.000 infracciones. ¿En Santiago? No, en Chile se destruyó empleo formal y se crearon más o menos 106.000 puestos de trabajo informal. Y eso nos tiene tremendamente preocupados, porque las personas que se quedan sin trabajo y que caen en la informalidad, no es que se compren una pala y una picota y vayan a sacar cobre, van al comercio. Y como hay comercio informal, tanto físico como electrónico, eso va horadando nuestros sistemas, va horadando también las capacidades del comercio formal, porque es una competencia desleal, y todos entendemos lo profundo que puede, golpear al comercio el tolerar una práctica así. Ya vamos en 26,8% de trabajadores informales, que en las mujeres justo al revés, 28,6%. Entonces, la verdad es que eso nos tiene tremendamente preocupados. Entonces, toda la agenda laboral pasa a ser muy, muy prioritaria para nosotros. ¿Cuáles son las propuestas principales que tienen ustedes en su sector respecto de la informalidad? Uy, aquí me puedo tomar todo el programa. Tómatelo. Pues, cuidado. Es que es un tremendo, es que es un temazo. Es un temazo. Sí, para nosotros es un tema muy, muy relevante, un tema que hemos tomado como propio. Hace mucho tiempo, nosotros no somos los únicos, por supuesto, pero hace mucho tiempo venimos alertando que toda la agenda que fuimos aprobando en materia laboral, cada uno de los proyectos, por supuesto, resuelve problemas que no teníamos resueltos, cada uno de los proyectos tiene, motivos, propósitos muy loables, todos los que aprobamos. Estoy hablando de 40 horas, sueldo mínimo, ley Carin, la reforma de pensiones, todos ellos, por supuesto, pero todos juntos, cuando uno mira el bosque entero, nos produjo un problema muy grave. Aumentó más de un 20% el costo de contratación, y también se produjo, esto no solamente por la legislación que fuimos aprobando, también hay un tema de automatización, de que la tecnología cada vez es más barata, cada vez más accesible, y no tiene un costo de contratación mayor. Entonces vimos sistemáticamente, llevamos años advirtiendo que esto produjo un shock muy importante en la generación de empleo, con las cifras que les comentaba, por ejemplo, y que esto es un problema que va horadando todo nuestro sistema económico. Pero déjame hacerte abogado del diablo. La informalidad ha estado ahí más o menos en esos niveles siempre. Sí. O sea, no es que haya aumentado un montón por todo esto. O sea, siempre hemos tenido informalidad. Sí. Pero ¿cuál es el remedio? Porque ya hemos avanzado en todas estas cosas, o como uno lo quiera mirar, pero ¿qué podemos hacer para que esto se retraiga? Estamos junto a María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio. Si no lo digo,
Me retan en la... Muy bien dicho, porque es radio. Es radio, así que hay que decirlo, no es tele. Buenísimo. Mira, efectivamente nosotros hemos tenido tasas de informalidad en torno a las cifras que tenemos ahora. Ahora, las mediciones también tienen que sofisticarse porque tenemos informalidad ahora también en comercio electrónico. Todos vemos cómo se vende por redes sociales y por otros medios. Y claro, no tenemos las tasas de informalidad de Perú, por ejemplo. Pero es un problema muy, muy serio. Nosotros creemos, hemos trabajado durante 4 años en realidad en un proyecto para poder formalizar a las personas que realizan empleos eventuales y que no están sujetos a contrato de trabajo y apoyarlos para que ellos puedan tener acompañamiento y seguridad social. Lo explico en simple. Un electricista que va a arreglar algo a la casa de cualquiera de nosotros va por una vez y por lo tanto está exento de contrato de trabajo, debiera dar una boleta, habitualmente no la da o no la da con retención, no somos sujetos nosotros retornadores de IVA, por ejemplo, y después esa persona se va. Es informal, durante la pandemia no tuvo la protección que corresponde a los ingresos que tiene habitualmente porque gana bastante más de un sueldo mínimo y no contribuye a su seguridad social. Nuestro proyecto, a través de tecnología, lo estamos trabajando con Sonda y con un montón de partners, en vez de uno dejarle una propina, va a dejarle un monto con un mínimo, pero el monto que cada uno quiera, y ese monto se va a través de Previred a complementar su seguridad social y de esa manera hacer una hoja de ruta, bien, muy bien. Una hoja de ruta a través de la cual pueda irse incorporando progresivamente a la seguridad social y a la protección. Y me van a decir, ¿por qué va a querer hacer eso? Bueno, porque en las dos puntas, tanto quien presta el servicio como quien lo recibe, van a tener un sistema de seguros que les va a permitir ver en el presente los beneficios que pueden ir juntando en el futuro, y a través de un sistema de gaming, no me quiero tomar todo el programa, pero a través de un sistema de gaming van a ir teniendo más, digamos, beneficios presentes, como descuentos en farmacia y una serie de otros servicios. Lo hemos comparado con muchas otras herramientas que existen alrededor del mundo y lo vamos a lanzar en Costa Rica en el encuentro anual de los fondos de pensiones de todo el mundo. Fuimos seleccionados como el proyecto estrella. Hay 2 proyectos, pero encuentro que este es el estrella. Y después en nuestro encuentro anual. ¿Y este es un proyecto que ya está aprobado, que se tiene que discutir legislativamente? No necesita ningún cambio legislativo. Lo que sí después, claro, soñamos con tener más incentivos tributarios, y ahí yo creo que cuando vayamos mostrando data vamos a ir obteniendo la posibilidad de hacer algunas modificaciones para darle más beneficio a las dos puntas de las personas. Súper, lo que sí... Pero es privado, es de la Cámara de Comercio de Santiago. Muy bien. Oye, lo que sí requiere ley es el proyecto de Sala Cuna Universal. Sí. ¿Por qué no nos metemos ahí? Porque estábamos conversando con César en el bloque anterior, que está pensado, entre otras cosas, para fomentar el empleo femenino, eventualmente la tasa de natalidad, subirla, eso obviamente que va a demorar más. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes en la Cámara del proyecto actual? Sí, tenemos una muy buena impresión, perdón, porque, llevamos... ya 30 años discutiendo 20 proyectos, y la verdad es que si hay algo transversal es la certeza de que ese artículo 204 es un artículo discriminador en contra de las mujeres y que ha sido una barrera para que se puedan integrar masivamente al empleo. Sin embargo, durante estos 20 años que hemos discutido, las condiciones laborales han cambiado. Antes teníamos desempleo del 7%, ahora tenemos en mujeres el desempleo del 10,5%. ¿Sí? Y por lo tanto, no basta con eliminar una barrera para ingresar al mundo del trabajo formal, sino que además nos tenemos que hacer cargo de cuáles van a ser las opciones que le vamos a ofrecer a esas mujeres. Si les vamos a ofrecer los 106.000 puestos de trabajo informal, la verdad es que no tienen ningún sentido. Entonces,
tenemos que aprobar esta normativa, o sea, ya no más excusas, porque las excusas han servido para que durante estos 20 años en que se creaban al menos, no sé, 100.000 puestos de trabajo formales, esos trabajos no estuvieran disponibles para esas mujeres. O sea, eso ya basta. No hay que aprobar esta normativa. Oye. Lo bueno de esta normativa es que no aumenta de nuevo el costo laboral, con lo cual menos opciones de trabajo formal se generan. Yo quiero volver al tema de la informalidad, porque es algo que me... Bueno, es que están bastante ligados, están bastante conectados. Es muy caro ser formal. Es muy caro ser formal. Sí. Yo lo veo con la gente que yo trabajo, etcétera, etcétera. Tiene que haber algún sistema, primero, de trazabilidad de las personas, que ahí yo creo que ustedes también, o sea, sepamos quiénes son, qué hacen. No hay una sociología del informal, pero tiene que haber algún caramelo, algún dulce, o sea, les vamos a dar un préstamo, les vamos a dar algún apoyo si usted se formaliza, porque obviamente no es porque paguen impuestos, porque son ingresos bajos, ahí no va el tema, pero esto es un tema de trámite, de declaraciones, de cuestiones que la gente tampoco está preparada y que le da una lata horrorosa. Claro, es caro en plata, pero también en tiempo. Claro. Entonces tiene que haber algún premio, porque si no le pones un premio. Yo me acuerdo cuando me pedían a mí en el campo que no les pagara lo que les pagaba, sino que les pusiera el mínimo, porque si no cambiaban de tramo, no quedaban sujetos a la gratuidad o no se quedaban sujetos a la cuestión habitacional. Eran puros problemas también con FONASA. Entonces uno tenía que hacerlo de mala suerte, pero un reclamo grande. Entonces, ¿qué caramelo hay en ese sentido para la gente? ¿Qué se ha discutido? ¿Música para mi oído, César? La pregunta. Vas a tener que venir más seguido. Voy a tener que venir más seguido. Estamos junto a María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Mira, precisamente yo creo que hemos intentado con las fórmulas de siempre tratar de formalizar a las personas que no son formales. Nosotros, como te digo, hemos estudiado durante 4 años este fenómeno, hemos participado en todas las mesas que tú te puedas imaginar. Y tenemos categorizados los informales en al menos 5 grupos. ¿Para qué? Para hablarles a cada uno en forma distinta. Entonces tú tienes, por ejemplo, los informales en general mayores de 50 años que han trabajado mucho y que tienen un pequeño capital con el que compran, no sé, un tractor o, no sé, una máquina de aseo y viven con 2 o 3 de estas maquinarias y las arriendan. Por ejemplo. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Tú sabes que el Banco del Estado no les abre cuenta corriente porque no pueden demostrar ingresos? Estamos trabajando con el Banco del Estado. Ya. Te quiero decir, porque a un empleado mío no le permitieron depositar la plata de unos terneros que me compraron porque no le podían abrir cuenta corriente y porque en la cuenta de ahorro el Banco del Estado no permite más que depósitos de 500 lucas. Sí. Es que no tienen trazabilidad. Y por lo tanto... estos son formales. Mira, formales todos estos 5 perfiles que yo te podría comentar son todos muy distintos. Todos se sienten formales. La realidad es que no lo son. Y por lo tanto se les cierran muchas puertas y posibilidades también de escalar sus negocios. Por ejemplo, el mismo electricista que estábamos hablando no puede formar una pequeña pyme y ir a prestar servicios a una gran empresa, porque no tiene el suficiente, historia comprobable para decir necesito esta otra maquinaria y por lo tanto necesito un crédito. Entonces estamos trabajando con la banca, en especial con el Banco Estado. Y cuando tú me dices, ¿cuál es caramelo? Bueno, estos 5 distintos perfiles necesitan caramelos distintos. Nosotros vamos a tener en un inicio en esta plataforma que se llama Cotizap, 3 seguros para la persona, 3 distintos tipos de seguros para la persona que presta el servicio y 3 distintos seguros para la persona
que acepta el servicio. Y además un sistema, como una bolsa de trabajo, ese típico sistema con estrellitas, las 5 estrellitas, cosa que tú sepas a quién estás contratando, ¿sí? Este es el MVP, por supuesto. Después, en otra etapa, hemos conversado también con el director del Servicio de Impuesto Interno, de manera, porque esto tiene que ver con la seguridad social, no con el cumplimiento tributario, pero en una siguiente etapa, facilitar el cumplimiento tributario a través de la tecnología. La tecnología nos sirve para todo. La tecnología nos simplifica la vida. ¿Cómo no nos va a simplificar este proceso? Entonces, en una segunda o tercera etapa, integrarse con el Servicio de Impuesto Interno, cosa que el servicio te diga, mire, señor, usted tiene que entregar esta boleta, mire, aquí está lista, ponga aceptar, y está aceptada su boleta, y esto le va a permitir ir trazando su actividad de manera que tenga nuevas oportunidades. Pero hay que traer al presente también las, beneficios que va a tener. Y tú decías, por ejemplo, hemos conversado de que las personas pasen inmediatamente, y eso sí requiere un acuerdo con la autoridad que estamos trabajando, pasen inmediatamente a FONASA Libre Elección. Y por lo tanto, al estar en FONASA Libre Elección, la verdad es que podemos de alguna forma desestresar el tema de las listas de espera. La verdad que con cada persona que conversamos nos dice ¿qué tal el subsidio de arriendo? ¿Qué tal el subsidio para la vivienda? Y todo eso se puede construir, pero hay alguien que tiene que salir con esto. Y nosotros hemos decidido, como Cámara de Comercio de Santiago, invertir muy fuertemente en esto, no solamente recursos financieros, sino que recursos, de todas nuestras personas. Trabajan 400 personas ahí, y este es el proyecto más importante que creo que hemos hecho en mucho tiempo. A mí este proyecto me suena además de interesante, bastante relacionado con la necesidad que tiene el Estado chileno de modernizarse, ¿no? Que es una larga discusión. Yo a veces bromeo y ya no digo de la modernización del Estado, sino que la posmodernización del Estado, porque la verdad que no se ha hecho absolutamente nada o muy poco. El Estado chileno en su estado actual lo hizo don Carlos Ibáñez del Campo en su primer gobierno. Exactamente, el año 27. Sí. Entonces es un Estado lento, es un Estado que además pone muchas trabas al ciudadano común y corriente cuando va a la salud o cuando va a hacer un trámite bancario en el Banco Estado. Ahora, si es que no hay una relación muy directa entre el mundo privado, es decir, entre ustedes y el mundo legislativo y el mundo del Ejecutivo, vamos a empezar a chocar como siempre hemos chocado. Entonces, la pregunta mía de fondo es, ¿cuál es la relación que tienen ustedes más cotidiana con la política, ¿no? ¿Conversan con los diputados, conversan con los senadores? ¿Qué tipo de relación, por ejemplo, han tenido con el ministro Quirós? ¿Los ha invitado, no los ha invitado? Mira, para nosotros es muy importante eso de esa relación, pero que sea una relación no solamente de mesas de trabajo que trabajamos, sino que sea una relación en que podamos apoyar también en la ejecución. Nosotros hablamos de incidencia lúcida. Entonces, tenemos un equipo de contenido muy relevante que va a todos los proyectos de ley. Por ejemplo, en materia laboral, estamos muy presentes en 20 otros proyectos de ley que aumentan nuevamente el costo laboral, y en otros que tratamos de empujar. En, por ejemplo, inteligencia artificial, estamos muy presentes desde el inicio en esa legislación que no nos parece apropiada, hemos incidido, y además congregamos a toda la industria, a nuestros socios y a quienes no son socios, pero sí se dedican a la inteligencia artificial, y estamos lanzando ahora un código de autorregulación para mostrar de verdad una regulación que proteja a las personas, pero que no nos tranque y no nos deje sin utilizar inteligencia artificial. Entonces, nosotros en todos los niveles, no solamente con los ministros, con todos los ministros, con los subsecretarios, con todos los subsecretarios, estoy con ojera, no me deja agotada, con los equipos, pero nosotros tenemos una Cámara que lleva 107 años, que ha trabajado con 30 presidentes hacia atrás y que va a trabajar con los próximos 30 presidentes, pero también tenemos la gracia, ya que tenemos financiamiento por unidades de negocio que hemos construido en el tiempo, de ser bastante independientes y de tener equipos suficientes
para relacionarse con los equipos del Estado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de modernización del Estado, nosotros nos acercamos a la ADT, nos hemos acercado siempre, hemos estado siempre, y ofrecemos una tecnología que tenemos para apoyarlos en la gestión de los reclamos por ley Karin, por ejemplo. Estamos trabajando con ellos, disponibilizándoles esa tecnología. Nosotros tenemos una unidad de negocio que se llama Resolvit, que se ha dedicado a resolver los problemas de consumo, pero que tiene una tecnología que podemos disponibilizar al Estado para que ellos puedan ordenar ese flujo y gestionarlo de mejor forma. Entonces, en todos los niveles, todos los días, y a disposición. Yo creo que en el Estado, en el gobierno actual, en el gobierno anterior, nos conocían por ser bastante, y siempre, digamos, bastante propositivos en trabajar con los equipos, y no solamente desde la cúpula, y estar disponibles, y también asumir que aquí no es solamente política pública, también hay política privada. Y, por ejemplo, este proyecto del que hablamos es una instancia política privada. Y cuando lleguemos con el primer año pretendemos trabajar con 100.000 informales, metiéndolo a este sistema, y al cabo de 2 años 1 millón. Cuando vayamos con los 100.000, donde el ministro Quiroz o donde cualquier otra autoridad, y le digamos necesitamos esta modificación o este apoyo para poder multiplicar esto y mostrarles, mire lo que hemos hecho solo con lo que ya tenemos, yo creo que va a avanzar la cosa. Sí, esperamos. Te freno, boté el agua. Te freno un segundo, estimada María Teresa, presidenta de la Cámara de Comercio, porque nos tenemos que ir a pausa y volvemos en unos minutos. La calle, ese espacio público donde nos encontramos y donde también encontramos a ese que anda estresado y sin paciencia, donde encontramos a esa que va sumergida en otra cosa y donde encontramos a ese que anda cansado y se olvida del resto. Pero si nos acordamos de que el espacio público se comparte, vuelven la amabilidad, la empatía y el cuidado. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Mire, si no tenemos esta opción, este es el plan con redes sociales y gigas libres. Sí, no se le va a acabar nunca el giga. Ese plan no es para ti. Todo el día si quieres WhatsApp, TikTok. Es para los jóvenes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Pobrecito tu hijo. Siempre preguntándole todo. ¿Mamá, necesitas ayuda? Sí. No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel impulsamos un mundo más consciente y responsable con la tecnología. Conoce nuestro programa Más 70. Entel, conciencia en todas. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa. ¿También aceptas términos y condiciones sin leer antes? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso, piensa 2 veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 21 de junio, Día del Padre. Estamos junto a César Barros y también a nuestra querida invitada, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Yo me quedé con una cosita en el tintero que dice relación con el ministro Quiroz. ¿Cuál es la relación que tiene la Cámara con Hacienda? ¿Y qué les parece en términos generales, globales, el megaproyecto que se está discutiendo hoy en el Senado? Históricamente hemos tenido una muy buena relación con el Ministerio de Hacienda. Tenemos ahora una reunión por lobby pendiente en las próximas semanas, creo que es la próxima semana. ¿No se han juntado con él todavía? Nos hemos juntado con los subsecretarios, nos hemos juntado con los equipos para tener esta reunión más bien de trabajo y no de presentación. Bien. ¿Ah? Muy bien. Y en este sentido nosotros hemos estudiado muy bien la mega reforma desde hace 2 años y tuvimos ahí a los candidatos. En el último encuentro anual nosotros teníamos una propuesta tributaria
también para cuidar el empleo, que consistía en estos... Nosotros hemos medido los impactos de la legislación, este 20% de aumento de costos laborales, y también hemos medido cómo, a pesar de que hay poquito crecimiento, el crecimiento y la generación de empleo eran curvas que iban paralelas. Si crecíamos, algo de generación de empleo formal teníamos. Pero después de toda la legislación que aprobamos, tenemos gráficos y son bien relevantes, en que se muestra un desacople. O sea, crecemos, aunque sea poquito, pero destruimos empleo formal. No es que no haya generación. O sea, en la última cifra destruimos. Entonces, nosotros decimos, ya, tenemos una normativa que sigue encareciendo el costo de contratación, y muy bien que se haya aprobado la reforma de pensiones, pero son 7 puntos más. Entonces nosotros proponíamos y propusimos a los candidatos que de ese 7%, el 50% fuera atribuible a un crédito tributario que fuera de alguna forma rebajable a el impuesto que tienen que pagar las empresas, y eso, bueno, lo teníamos calculado, por supuesto, sin la integración nuevamente del sistema, y era muy costo eficiente, porque la verdad es que el Estado finalmente le salía cero. Esa propuesta, que está muy detallada, se la vamos a llevar en las nuevas condiciones al ministro Quirós como una alternativa también a al crédito al empleo que se está conversando. ¿Qué te parece ese crédito? Es carísimo. Ese crédito al empleo efectivamente es caro. Y a nosotros nos parece que hay que hacer todas las posibles normas para poder proteger el empleo formal y generar más, pero es caro, lo tenemos muy claro, y creo que abre una conversación para ver qué medida es la más costo efectiva. En cuanto a la mega reforma, a nosotros nos parece que está bien pensada, nos parece que va en la dirección correcta, y nos parece que no nos queda otra alternativa. ¿Qué vamos a hacer? Seguir subiendo el costo de contratación, seguir subiendo los impuestos, y vemos los efectos que ya tenemos. Actuemos en la realidad. Lo que sí nos hemos opuesto, por supuesto, a la eliminación de la franquicia CEMSE. Creemos que el CEMSE, muchas oportunidades, ha sido muy mal utilizado, pero creemos que debe utilizarse efectivamente, a lo mejor no por cantidad, por ejemplo, de personas que acceden a algún tipo de capacitación, sino que por resultados. Creemos que el gran ausente, de todas maneras, que ya fue incorporado en esta reforma, es la utilización de la inteligencia artificial. Nosotros no somos un hub de desarrollo de inteligencia artificial, por ahí no, no creemos que vayamos a tener una diferencia, pero sí podríamos marcar la diferencia en la capacitación de nuestras personas para que sepan utilizar la nueva tecnología. Y ahí hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, de call center, de personas que no son las que tienen los trabajos más sofisticados, y que aumentaron su propio, impacto en el trabajo hasta un 35% de las personas que menos capacitación tenían después de capacitarse en inteligencia artificial. Entonces aquí no estamos hablando de para los programadores, para las personas súper sofisticadas, sino que utilizar esa franquicia para una capacitación real, para el empleo que se necesita hoy día, porque siempre hablamos del empleo futuro, el empleo de hoy y el empleo del futuro. Hablamos también, y con esto termino, pero hablamos también de la falta de natalidad, y no nos damos cuenta que tenemos una fuerza laboral. O sea, hay 6 millones de personas que nos han integrado a la fuerza laboral, pudiendo integrarse, más el 26% informales, 2,5 millones, más las 900.000 personas que buscan empleo. O sea, ahí están las personas que necesitamos, capacitémoslas. Yo soy bastante escéptico del CEMSE. Me tocó evaluarlo para tu cámara
para la Cámara Nacional de Comercio. Y esa no es mi cámara. No, como que no andaba. Pero somos parte. Pero a mí me preocupa el cuento del IVA y de las retenciones. O sea, a mí me llegan a cada rato, o sea, el pintor de la casa, todo, y dice, le dice que yo, el campo es una empresa, así que yo necesito es que no tengo, no estoy con IVA o sin IVA. Entonces, si le van a quitar el IVA a los pañales por conseguirse unos pocos votos, ¿ya? Que lo encuentro ridículo, yo no veo por qué vamos a tener que no tener algún sistema con el tema del IVA o de la retención de servicios para 2,6 millones de personas, que son una locura dentro de nuestro porcentaje de la fuerza laboral, y que es un problema de atraso, de falta de trazabilidad, de no saber quiénes son, quiénes necesitan. Yo creo que es un problema mayor que no requiere parches. Yo creo que necesitamos ahí una cosa realmente maciza como para que lo tengamos, para que lo podamos sujetar. Yo, César, no estoy de acuerdo, perdón. Pero en casi todo estoy de acuerdo contigo, pero en esto no estoy de acuerdo. Yo creo que no podemos... No estoy diciendo que le des alguna solución, sí. Pero... no, en eso estoy súper de acuerdo. Mira, una amiga mía la acompañé. Vendía muebles etruscos a Ripley. Entonces íbamos, yo la acompañé a La Pintana, donde hay un maestro que en el garaje de su casa hacía el vidrio. Después nos fuimos a Renca, donde un señor que hacía el fierro, ¿ya? Y otro más, y ella hacía una boleta y le repartía el cash a todo el mundo. Esa gente no podía, no pueden pagar el IVA, o sea, hay una cuestión administrativa que no son incapaces, ¿ya? Entonces ahí están, y gente que trabaja, gente con un taller que sus hijos trabajan con él, compitiendo con los hijos de los narcos que ganan mucho más plata al frente. Sí. Estamos junto a María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Yo creo el IVA es un tema muy relevante. Yo creo que no hay que quitarle el IVA a nada. Yo sí creo que hay que focalizar la ayuda y hay que focalizar el impacto que ese IVA tenga en esa persona que hace el vidrio. Y por lo tanto, de alguna forma, entregar esos... o sea, cuando estén formalizados, entregar esos recursos de vuelta de alguna manera, ¿sí? Pero la verdad es que el IVA es recaudador y es muy eficiente en esa recaudación, y el Estado necesita esos recursos para sus obligaciones. Perdóname interrumpir, es tan eficiente que por esa eficiencia tenemos un 26% de la masa laboral afuera. Yo creo... porque si el vendedor ambulante tuviera que pagar IVA o lo sacáramos de la informalidad de alguna manera, no lo tendríamos informal. ¿Por qué los cigarros tienen tanto impuesto? Que se los roban como locos. Ya, po. Sí. No, está claro, hay que equilibrar la carga, pero yo creo que hay que tener cuidado con algunos instrumentos que, por muy buenas razones, empezamos a hacer excepciones a esos instrumentos y finalmente terminamos como con los fondos de pensiones, que habían muy buenas razones para hacer retiro, y lamentablemente eso produjo en escalada problemas de inflación, por ejemplo. Entonces, yo estoy de acuerdo, se necesita ayudar a esas personas, pero creo que hay que hacerlo focalizado. Hay que hacerlo con los incentivos correctos, y cuando esas personas asuman gastos importantes, como por ejemplo el IVA por alguna parte de su actividad, eso hay que devolverlo focalizadamente. Pero no creo que podamos hacer excepciones, nos podamos dar el lujo de las instituciones que funcionan o los instrumentos que funcionan, empezar a hacer excepciones. Oye, ya que quedan como 3 minutos y medio, ya hemos hablado mucho de economía, que está muy bien, vamos a estar discutiendo sobre el IVA en los próximos meses, porque el megaproyecto contiene medidas relacionadas con eso, pero a mí me gustaría terminar el programa hablando un poquito de seguridad. Sí. Un tema fácil. Un tema muy fácil, un tema que... Te voy a poner un ejemplo. En La Polar, cuando yo estuve, el robo era el 0,7% de las ventas, que equivale a la utilidad de la empresa. Bien. El robo en salmones son
como $100 millones al año. Claro, y además hay una crisis de seguridad que es estructural, que no solo ocurre en el comercio más pequeño, sino que en todo el país y en todo el mundo. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con la seguridad? ¿Cuán importante es para ustedes que se generen los cambios estructurales que se requieren? Sí. Nosotros, bueno, en el gremio son 2.000 socios empresas. Nosotros somos un gremio de empresas, no un gremio de gremios, como por ejemplo la Nacional. Somos un gremio de empresas. Y ahí estas empresas se juntan en distintas mesas de trabajo, ¿sí? Una de ellas tiene que ver solamente con temas de seguridad y tenemos gente especializada de las distintas industrias en seguridad. También tenemos el Consejo de Supermercados que tiene su mesa de seguridad. Y esa mesa lo que hace es trabajar con la autoridad muy constantemente, levantar data, levantar evidencia y trabajar con distintas instituciones como por ejemplo Paz Ciudadana. Ahora estamos con un trabajo muy exhaustivo con los distintos fiscales. También tenemos una mesa en la que trabajamos con los alcaldes de distintos municipios, también de los municipios rurales, porque nuestras empresas socias no solamente están en Santiago, están en todo Chile, e incluso tenemos empresas que no están en Chile, como por ejemplo Meta. Y para nosotros es un tema muy, muy relevante, y no solo la seguridad física, sino que la seguridad, por ejemplo, de los datos, la seguridad tecnológica, y por lo tanto trabajamos muy, muy de la mano. Y estamos también trabajando en un nuevo índice que tenga ejecutables, y en eso estamos trabajando también con los fiscales para decirles cuál es la información que usted necesita. No queremos solamente comunicacionalmente revelar el tema para que no nos acostumbremos a estos niveles, sino que cuáles son los datos que usted necesita de nuestras empresas socias. ¿Cómo podemos colaborar efectivamente en eso? Oye, este es un tema que da para un programa entero, pero en la cabina me dicen que nos queda muy poco. Pero, a ver, ¿de dónde salen los Super 8 que se venden en la calle y que los fabrica Carosi? ¿Dónde está esa cadena? En el robo del camión que circulaba con... Ahí va la cosa. Exactamente. Y bueno, hemos avanzado, para terminar con una buena noticia, ¿te parece? 10 segundos. Así, 10 segundos. Nosotros teníamos un gap cuando entraban productos desde el extranjero, porque teníamos un de minimis, o sea, una cantidad en que uno podía entrar alguna mercadería y no pagar impuestos. Ese de minimis se eliminó, que empezó en $34, después era 40 y tanto, el gobierno anterior lo eliminó. Muchos de esos productos terminaban en comercio informal y ya no. Para terminar con algo bueno. Muy buena noticia. Bueno. Tenemos una gran noticia hablando de eso. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Vamos apurados, más o menos me dicen. Un gran abrazo a todos en este Día del Padre. Don César Barros, muchas gracias por estar acá. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Te vamos a tener de vuelta acá porque quedaron varios temas en el tintero. Vamos a ver cómo avanza la mega reforma y cómo avanzan también los cambios en seguridad. Así que un gran abrazo, que tengan un gran domingo. Chao. En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. AH, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas. Todas. Producción Antonia Galilea.